Bueno, por si no lo vieron, junto con el anuncio, les pasé el cronograma de lo que sería la segunda parte, con las clases ya dadas y las clases, bueno, y las clases venideras. Así que ya lo pueden ir viendo si quieren anticiparse o lo que sea, ya para que tengan una idea de lo que va a venir. Dicho esto, ya lo seguro también es que el segundo parcial sea entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, una de esas dos fechas, porque ya lo que sería el final de la cursada sería el 10 de diciembre, así que ya más o menos entre esas dos fechas, como el parcial, bueno, de una corrección relativamente fácil, porque es, digamos, automática, sería de la misma manera del que hicimos el primer parcial. Está difícil hoy, el temita de la clase está un poco metida. Como les decía, el parcial sería en una de esas dos fechas porque la nota la tendríamos inmediatamente y si fuera necesario un recuperatorio, también lo podríamos tener ya el 10 de diciembre como muy tarde. Lo ideal, para no tener ningún sobresalto, sería que sea el 30 de noviembre. Pero bueno, vamos a ir viendo por ahí un poquito más cerca de la fecha. Ok, profe, una consulta, porque yo no me acuerdo si lo dijeron o no. ¿Se promociona o es final directo? Se promociona, se puede Ah, promocionar. ok, perfecto, gracias. No, de nada. Y bueno, dicho esto, ya podemos arrancar con lo que hace la clase de hoy, que son los organismos de Contralor. Cuando hacemos referencia a los organismos de Contralor, estamos hablando de los organismos que de alguna manera u otra van a hacer control del funcionamiento del Estado. Ese control del funcionamiento del Estado, ustedes lo habrán visto desde diferentes lugares o de diferentes ángulos. Entre ellos, podemos tener órganos como son la Auditoría General o la Auditoría General de la Nación o la CIGEM, que son órganos eminentemente políticos, órganos que dependen de alguno de los poderes políticos del Estado, es decir, el legislativo o el ejecutivo. Y por otra parte vamos a tener órganos por ahí, podríamos decir, con contenido político, porque realmente no dejan de serlo, pero tal vez más cercanos a otros ángulos del control, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque vamos a tener el defensor del pueblo, por un lado, quien en su postura, si bien, por supuesto, vamos a ver que tiene también un contenido político, el defensor del pueblo, vamos a notar que su posición más cercana, obviamente, a las necesidades del ciudadano, lo pone en una situación diferente a lo que podría ser una auditoría general o una sindicatura general, y el Ministerio Público, que es un órgano independiente, pero con muchos rasgos de judicialidad, porque es justamente el representante del Estado en las diferentes causas judiciales en las que se pueda ver una ofensa al Estado. Otra cuestión que por ahí la vamos a ver con más detenimiento cuando veamos justamente Ministerio Público. Como les decía, entonces, para iniciar a hablar de esto, tenemos que hablar, vamos a referirnos a los dos más políticos de nuestro sistema, que son la Auditoría General de la Nación y la CIGEM. Y cuando hacemos referencia a estos dos órganos, tenemos que pensar que los dos nacieron juntos. Nacieron juntos en una ley que es la 24.156, que fue creada de alguna forma en la época del menemismo, más que nada como una respuesta a ese momento histórico del país. El país está en un periodo de cambio muy fuerte, de cambio estructural, para bien o para mal, como quieran verlo. La realidad es que estaba siendo protagonista de un cambio estructural en el funcionamiento del Estado, y parte de ese cambio estructural justamente estaba vinculado, iba a necesitar de alguna manera el control por parte de diferentes entes con cierta autarquía.
Ahora bien, estos dos elementos, estos dos organismos, van a distinguirse uno de otro con la reforma constitucional de 1994. Y esto se debe a que con la reforma, la Auditoría General de la Nación adquirió esa jerarquía constitucional porque fue incluida en el artículo 85 de la propia Constitución, mientras que la SIGEM, la Sindicatura General, iba a permanecer o va a permanecer con un rango de organismo legal, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿de qué se trata la constitucional de estos dos organismos? La Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo del sector público nacional. Fíjese este primer punto de la definición. Órgano de control externo del sector público nacional. Esta primer parte de la definición lo que nos está diciendo básicamente es que su método de control va a ser el clásico de cualquier auditoría, que es desde afuera del organismo controlado. Entonces, cuando este órgano se proponga controlar algo, lo va a hacer entrando al lugar y volviendo a salir, no con agentes internos al órgano controlado. Sigue diciendo, asistiendo al Poder Legislativo Nacional en sus funciones de control político. ¿Qué quiere decir asistiendo al Poder Legislativo Nacional? Básicamente lo que indica es que va a depender del Poder Legislativo. Es decir, que va a ser el Poder Legislativo el que se ocupe de alguna manera, organizar la Auditoría General de la Nación como organismo de control. Eso es la asistencia que le ofrece. Por supuesto que la agregan como organismo técnico y ajeno a la administración pública. Esto, como ya les dije, el ser ajeno a la administración pública le da cierta autonomía. Que sea organismo técnico implica la especialización como organismo de control. Y sigue que es organismo asesor del Poder Legislativo en las funciones de control sobre la Administración Pública Nacional, cerrando esta idea justamente, como les dije antes, de la dependencia o de la, podríamos decir, subsunción, someterse de alguna manera a los designios del Poder Legislativo. En definitiva, la Auditoría General de la Nación va a ser un órgano de control externo de la función pública, del sector público nacional, que como tal va a controlar a los diferentes órganos del Estado, pero su rol va a quedar sujeto a lo que decida el Poder Legislativo, es decir, va a quedar sometido de alguna manera al Poder Legislativo nacional. Si bien, cuando decimos auditoría general, estamos pensando que se trata de un órgano que, conforme su nombre lo indicaría, se debería ocupar de lo que es el control contable de las cuentas o de los fondos del Estado, la realidad es que la Constitución Nacional le va a dar un poder mucho más fuerte, el del control absoluto de todas las funciones del Estado. Es decir, tiene facultades integrales para el control, la Auditoría General de la Nación, porque va a poder hacer un control sobre todo el manejo del patrimonio público nacional que autorice, que justamente le autoriza la Constitución y que lo va a, de alguna manera, instrumentar a través del Congreso de la Nación. ¿Cómo se compone la Auditoría General de la Nación? La Auditoría General de la Nación va a estar compuesta por justamente un presidente, que sería el auditor general, que va a ser designado a propuesta del partido político opositor mayoritario. Es decir, el partido político que haya obtenido más votos en la formación del Congreso puede designar, o está facultado para designar, a quién será el auditor general. La máxima autoridad de la Auditoría General. Profe, perdón, ¿puede repetir eso que no entendí? ¿Por quién está asignada? Lo designa el partido político opositor
con mayor cantidad de votos o que mayor cantidad de integrantes en el Congreso, si querés, de alguna manera. Esto implica que el partido, la oposición más grande, vamos a poner hoy, sería Juntos para el Cambio, puede designar, o está facultada para designar, de hecho lo hizo, a la máxima autoridad de la Auditoría General. ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. De todas maneras, como es un cuerpo colegiado, se van a designar otros 6 integrantes de lo que sería el directorio de la Auditoría General, los cuales sí se van a elegir 2 por la mayoría y 1 por la minoría por la primera minoría de cada cámara. Esto implica que si las mayorías las tiene controladas en cada una de las cámaras el oficialismo, 4 integrantes de ese directorio serían oficialistas del Poder Ejecutivo. En total, entonces, va a haber 7 miembros, de los cuales 6 van a ser designados de la manera que dije recién, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría de cada cámara, más quien sea la máxima autoridad de este directorio, que sería el presidente de la Auditoría General. Su elección va a ser conforme lo dispone la ley 24.156, no hace al caso detallarlo, y cada uno va a durar en el cargo 8 años y podrá ser reelegible. Obviamente son reelegibles por justamente los componentes del Congreso. ¿Y cuáles van a ser las atribuciones de este directorio de la Auditoría General? En primer lugar, van a poder programar la acción y el presupuesto anual, es decir, van a tener el programa de acción y el presupuesto lo van a diagramar lo va a diagramar el directorio. En segundo lugar, pueden proponer toda reforma interna y de administración que consideren necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente tienen dentro de su capacidad el rol de organización de la Auditoría General. Por supuesto que van a poder disponer de los bienes que se encuentran en poder de la Auditoría General, van a poder designar personal y representantes, van a poder resolver cuestiones concernientes a la organización administrativa de la Auditoría General, es decir, todo lo vinculado a la administración va a estar en cabeza de este directorio. Y hay que tener en cuenta que es una administración colegiada. Esto quiere decir que todo se resuelve por el voto de la mayoría, por eso son 7, básicamente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ahora bien, dicho esto, tenemos que ver cuáles son las funciones de la Auditoría General. Entonces, ya vimos que las atribuciones del directorio. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la auditoría. La Auditoría General va a tener las funciones divididas en 2 ámbitos. Por un lado, lo que propone el artículo 85 de la Constitución Nacional, y por el otro, lo que le da la Ley 24.156. Por supuesto que, como siempre hay que tener en cuenta, el artículo 85 de la Constitución Nacional, como cualquier artículo de la Constitución, va a tener un lenguaje más abierto y va a permitir mayor amplitud en estas definiciones. El artículo 85 va a indicar que la Auditoría General va a tener el control de legalidad, gestión y auditoría de la administración pública, ya sea centralizada como descentralizada. Básicamente lo que indica con este control de legalidad, gestión y auditoría de toda la administración pública es que puede controlar todo cuanto sea necesario. También, por lo que indica el artículo 85 de la Constitución Nacional, va a poder intervenir en aquellos trámites que sean de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Es decir, cuando los fondos públicos de alguna manera se invierten, va a poder intervenir en lo que sería si se autoriza o no se autoriza esa inversión. Aparte, la Constitución va a dejar abierta la posibilidad de que se le amplíen sus funciones de ser necesario.
Por eso le aparece luego no, pero aparece por debajo de esto la ley 24.156, que si bien es anterior a la reforma constitucional, lo cierto es que mantiene esa idea constitucional de que sus facultades, las facultades de la Auditoría General pueden ser ampliadas por ley. ¿Y qué indica la ley 24.156? En primer lugar, va a decir que la Auditoría General puede fiscalizar el cumplimiento de normas en relación a la utilización de los recursos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que nos estaría indicando es que la Auditoría General puede fijarse y evaluar si cualquier organismo público está cumpliendo con la normativa vigente mientras usa sus recursos. Por supuesto que si es una auditoría puede realizar todo tipo de auditorías, ya sea financieras, de legalidad, de gestión, puede realizar lo que serían los exámenes especiales en cada una de las jurisdicciones e incluso en cualquier entidad que esté bajo su control. Puede evaluar programas, proyectos y operaciones que estén realizando los diferentes órganos del Estado y todas estas actividades las puede hacer por sí o a través de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que la Auditoría General de la Nación puede auditar y evaluar diferentes actividades del Estado, no solo por sí misma, sino designando a terceros que puedan cumplir esa función de manera autónoma, justamente. Puede auditar los proyectos y los programas financiados por organismos extranjeros, siempre que esto esté previsto. Y acá hay un dato que no es menor. En el acuerdo que se firme con el organismo extranjero, tiene que estar contemplada la posibilidad de ser auditado por la Auditoría General de la Nación o por cualquier organismo. Bueno, puede examinar, emitir dictámenes sobre el estado contable y financiero de diferentes organismos de la administración pública. Bueno, el control y la aplicación de las operaciones del crédito público, es decir, los préstamos que toma el Estado, para qué se están utilizando. Puede auditar el Banco Central de la República Argentina, puede realizar exámenes especiales en aquellos actos o en aquellos contratos que sean de especial significación pública, es decir, puede analizar de manera detallada aquellos actos administrativos del Estado que pueden llevar a una inversión de dinero muy importante para evitar cualquier tipo de malversación de fondos. Puede auditar, por supuesto, las empresas del Estado y puede verificar que todos los organismos de la administración pública mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios. ¿Qué quiere decir esto último? Básicamente, quiere decir que puede controlar a quienes controlan dentro de cada uno de los organismos públicos. Por supuesto que para cumplir con estas funciones puede hacerlo por sí mismo, como dije, o por terceros, pero lo más importante es que puede exigir la colaboración de cada uno de los organismos estatales a los que esté analizando y que considere preciso, con los que considere preciso contar, y puede promover investigaciones de contenido patrimonial en los casos en que corresponda. Por supuesto que de esto último, esta promoción de investigaciones, tiene que informar a una comisión parlamentaria que va a ser la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Es decir, si tiene que analizar el contenido patrimonial de algunos casos que corresponda hacerlo por su tenor económico, de cualquier modo tiene que informar a la comisión especial que hay a esos efectos, que es, como les dije, una comisión mixta, que es la revisora de cuentas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, por ahora. Sí, vamos bien. Ahora bien, todo esto que termina con informes
Lo real, lo cierto y lo concreto es preguntarnos ¿para qué sirve? ¿Tiene un efecto su informe? ¿Qué efecto tiene el informe de la Auditoría General de la Nación? ¿Sirve para algo, podríamos decir? Y lo primero que hay que sostener en este sentido es que los informes de la Auditoría General de la Nación no son vinculantes. Son muy útiles para que funcione mejor la estructura estatal, los organismos auditados, el Estado en sí mismo, pero no son vinculantes. Esto quiere decir que no obliga a nadie a hacer nada. Sin embargo, sus informes pueden ser utilizados como prueba de una mala administración y se podrían iniciar acciones. Ahora bien, ¿quién puede iniciar esas acciones? Cualquiera menos la Auditoría General de la Nación. Es un dato interesante porque lo que nos muestra es que es un organismo eminentemente político, como les dije, pero su rol es tan de control que no puede hacer nada más que controlar. No obstante, eso es un órgano independiente. Es indiscutible la independencia de la Administración General porque de esta manera se garantiza una autarquía. Dentro de esto se garantiza primero su libre toma de decisiones en cuanto a control, pero además va a tener autarquía económica, es decir, no va a depender económicamente de nadie para poder sostener esta independencia. Ahora bien, como les dije antes, con la composición sí puede pasar que pierda lo que es la independencia política. Y acá tenemos un problema, porque muchas veces puede suceder que el directorio esté compuesto por más miembros de un eventual oficialismo en el Poder Ejecutivo que de la oposición. Entonces, la promoción de algunas investigaciones puede resultar de alguna manera trabada en tanto y en cuanto las máximas autoridades del organismo de control, en este caso la Auditoría General, van a ser miembros, en definitiva, del partido político gobernante. Pese a todo, este nivel de independencia que estamos hablando, como ya les dije, va a depender de una manera clara e inevitable del Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación va a ser también quien evalúe su accionar y su forma de actuar en líneas generales. En cuanto a la importancia que tiene la Auditoría General de la Nación, es indubitable que es un órgano fundamental en la estructura estatal, porque este sistema que tenemos nosotros de pesos y contrapesos, republicano, donde cada uno de los poderes controla al otro, están de alguna manera lubricados, si se quiere, por el control de la Auditoría General de la Nación, quien en su funcionamiento va a poder facilitar el control sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que en este orden de ideas no nos olvidemos que también quien ejerce tal vez un control mucho más marcado sobre el resto de los poderes es el Poder Judicial. ¿Se entendió la Auditoría General? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno. El siguiente órgano de Contralor es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Como les dije, la Sindicatura General, a diferencia de la auditoría, no tiene jerarquía constitucional, sino que tiene jerarquía legal. Y van a ver la primer gran diferencia que existe entre uno y otro, y es que la SIGEN va a depender del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, controla el Poder Ejecutivo desde el Poder Ejecutivo. Por supuesto que su creación está asociada también a la Ley 24.156, como les dije. Es un órgano de control interno, podríamos decir de alguna manera, y va a tener como funciones principales todas cuestiones que en algún punto y de alguna manera se van a entrelazar con el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. En primer lugar, por supuesto que entre sus funciones va a estar el dictado y aplicación de normas
de control interno. Es decir, la SIGEN va a dictar normas de control interno dentro del Poder Ejecutivo Nacional y estas normas van a estar coordinadas con lo que disponga la Auditoría General de la Nación. Es decir, acá tenemos un primer punto en el que ambas trabajan en conjunto, porque con la Auditoría General de la Nación y la SIGEN trabajando juntas se establece este mecanismo de control en cuanto al dictado y aplicación de normas. En segundo lugar, va a poder emitir y supervisar la aplicación de esas normas, por supuesto. No solo va a dictarlas, sino que va a tener que supervisar su funcionamiento y su aplicabilidad. Por supuesto, por sí o coordinando con agentes externos, va a poder auditar de forma interna, realizar investigaciones dentro del Poder Ejecutivo e incluso, mejor dicho, orientar la evaluación de diferentes actividades. Es decir, que va a poder participar en toda actividad de control que se realice sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Va a poder vigilar el cumplimiento de las normas contables por parte del Poder Ejecutivo, es decir, debería llevar un control de lo que hace cada uno de los órganos del Ejecutivo en cuanto a actividad contable. Por supuesto, va a supervisar todo lo que esté vinculado con los sistemas de funcionamiento interno, con la organización interna del Poder Ejecutivo. Establecer requisitos de calidad para el personal de control interno. Imagínense que estamos hablando de todo el tiempo establecer normativas de control, pero todo va a ser interno. Bueno, aprobar los planes de auditorías internas, comprobar las puestas en práctica de las observaciones de cada una de las auditorías internas, es decir, si se hace una auditoría, esta auditoría realiza una serie de observaciones o un organismo, después va a ser la SIGEM la que de alguna manera controle si esas observaciones fueron cumplidas o fueron, valga la redundancia, observadas por el organismo controlado. Va a poder asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a todo organismo de control. Va a poder formular recomendaciones que van a tender, obviamente, a que se cumplan las normas aplicables en cada uno de los organismos. Este es un dato no menor, va a poner en conocimiento del presidente de la Nación aquellos actos que sean perjudiciales para el Estado Nacional. Es decir, la SIGEM, como es un órgano, como les dije, del Poder Ejecutivo Nacional y dependiente del presidente, va a poner en conocimiento del mismo, del presidente, cualquier cuestión que desde el punto de vista de la SIGEM esté perjudicando el funcionamiento del Estado. Y además de todo esto, va a tener el registro central de auditores del Poder Ejecutivo. En definitiva, si nos damos cuenta, la SIGEM es una suerte de organismo que aglomera todo lo que es el control a los organismos del Estado. Y a su vez, la SIGEM va a controlar a los pequeños organismos de control dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. Estas actividades pueden realizar de control directo, es decir, va a poder controlar de forma directa también a cada uno de los organismos, o a través de los organismos de control que administra. Pero lo más importante de todo esto es que no va a dejar de rendirle cuentas al presidente. Es decir, la SIGEM podría detectar una actividad en algún organismo y le tiene que informar al presidente, por más de que, no sé, pensemos que el presidente esté metido en esa, para decirlo de una manera coloquial. ¿Me siguen hasta acá? Sería como una alcahueta del presidente, digamos. Sí. En realidad el máximo alcahuete del presidente, que nosotros no vamos a ver, pero es el de la Oficina Anticorrupción. Ese sí es un alcahuete. Porque ese no hace nada de nada, no investiga, no nada, y buchonea, y además va a buchonear a los de la gestión anterior, porque la Oficina Anticorrupción las crean para investigar la corrupción de la gestión anterior.
Pero sí, de alguna manera la SIGEM sería, si querés, el alcahuete del presidente, pero lo más importante es el que controla a los que controlan dentro del Estado. Y el que en definitiva le decía al presidente, mirá que esto está funcionando mal, hay un fulano, un mengano que se está mordiendo algo y hay que hacer algo con esto. O también puede pasar que esté mal administrado una oficina del Estado, ¿no? No todo es corrupción. En cuanto a las características que tiene la SIGEM, va a tener tres fundamentales. En primer lugar, va a ser un organismo autárquico. Esto no quiere decir que no dependa del Poder Ejecutivo, simplemente que va a tener cierta autonomía económica. Profe, disculpe, ¿organismo qué dijo? Autárquico. Ok. En segundo lugar, va a tener personería jurídica, algo que no es menor. Y en tercer lugar, como ya dije, depende de manera directa del presidente. El titular de la SIGEM va a ser un síndico, justamente, que va a ser el síndico general, que va a estar designado de manera directa por el Poder Ejecutivo Nacional y como tal lo va a designar el presidente de la Nación. En esta dependencia directa del presidente va a tener rango de secretaría de presidencia, va a ser secretario de presidencia. Y el requisito mínimo que se le va a pedir es que sea o abogado o economista con al menos 8 años de experiencia en la materia. Es decir, la materia sería los órganos de control o los órganos de auditoría. No va a estar solo, va a estar asistido por 3 síndicos más, que van a ser los síndicos adjuntos, que van a estar designados a propuesta del síndico general. ¿Qué facultades va a tener el síndico general? En primer lugar, por supuesto, representa a la SIGEM. En segundo, va a organizar internamente al organismo, va a administrar su personal, va a elevar a propuesta el presupuesto al presidente, es decir, va a tener todos roles, vamos a decir, de organización y administración de la sindicatura general, porque además va a tener que administrar ese presupuesto, y va a poder informar, este es el otro dato no menor, a la Auditoría General de la Nación cualquier conducta irregular dentro del Poder Ejecutivo. Es decir, si bien le rinde cuentas al presidente, lo cierto es que también puede informarle a la Auditoría General de la Nación, el otro órgano de control fuerte político que tiene nuestro país, y con un poquito más de autonomía, si hay alguna actividad irregular dentro del funcionamiento del Estado. ¿Cuál es su competencia? Es decir, ¿en qué rol puede ejercer su función? En primer lugar, va a tener, obviamente, el control interno de todo lo que serían las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional. Nada fuera del Poder Ejecutivo puede ser controlado por la SIGEM. Sí puede controlar organismos o empresas que dependan del Estado. Particularmente serían los organismos autárquicos o aquellas empresas que son las famosas sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal. Profe, te hago una pregunta, pero esa la mayoría depende del poder ejecutivo. No hay de otro poder que tenga. Claro, los organismos, vamos a decir, los organismos por ahí que no estén en la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. La mayoría de los organismos autárquicos terminan, o autónomos, si querés ponerle otro término, o con autonomía, sí, siempre tienen a alguien designado o algún tipo de designación por parte del Poder Ejecutivo, mucho más que del Poder Legislativo. No hay tantos órganos que dependan del Poder Legislativo y mucho menos del Poder Judicial. Pero encima imagínate que ese control se expande también a las empresas, que obviamente la mayoría de los componentes de las empresas estatales son administrados por el Poder Ejecutivo de la Nación. Básicamente lo que nos demuestra es que la SIGEM va a tener un rol muy de control sobre los organismos del Poder Ejecutivo. Por supuesto que sus métodos y procedimientos de trabajo, las normas orientativas y la estructura orgánica de todas estas empresas
también pueden ser sometidas al control de la SIGEM. Es decir, no solo va a controlar su funcionamiento, sino también su organización y la normativa que aplican. Para ya ir cerrando, tal vez el principal déficit que va a tener la SIGEM en este sentido es su estructura interna. ¿Por qué? Porque la SIGEM es una buena intención más que nada. ¿En qué sentido lo digo? Porque concentra a todos los organismos de contralor del Poder Ejecutivo Nacional. Porque en definitiva es quien controla a los que controlan. Al ser quien controla a los que controlan, tiene un rol muy importante. El problema de la SIGEM es que al responder al presidente pierde mucha de su autonomía, iba a decir mucha parte, por eso me trae, mucha de su autonomía, dado que en una estructura como es la nuestra, en la cual la figura presidencial es la más fuerte dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y que absorbe mucho poder, al responder directamente al presidente y todo lo que están por debajo de él suelen ser súbditos del presidente, para decirlo de una manera bruta, subalternos, si se prefiere, la realidad es que la SIGEM, en ese sentido, en ese orden de ideas, se encuentra en un rol menor, porque en definitiva, si el presidente no le permite continuar con ciertas investigaciones, no va a poder hacerlo. Si ustedes se fijan, ahora hablando de los dos organismos, tanto Auditoría General como la SIGEM, van a haber muchas noticias. Ha habido muchas consecuencias jurídicas de investigaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación. Yo siempre me acuerdo de la más reciente, en este sentido, mejor dicho, no es la más reciente, pero sí la que me acuerdo, está asociada a la compra en su momento de los ferrocarriles, de los coches de tren, que se habían comprado a Renfe, creo, y a una empresa portuguesa, los cuales eran vagones usados que se habían comprado, y vagones y locomotoras usadas que se habían comprado, que eran chatarra básicamente, que no se podían utilizar, y se los compró a precio de 0 kilómetros, y eso fue investigado por la Auditoría General de la Nación, llegó un montón de consecuencias investigativas que al final del camino, más allá de que en realidad la mayor consecuencia de todo esto la mayor causa de todo esto fue el accidente de Once, la tragedia de Once. La realidad es que llevaron a que se investigue la figura de Juan Pablo Schiavi, quien en ese momento era el secretario de Transporte, secretario creo que era en ese momento. Por ejemplo, la SIGEM sí ha tenido un rol por ahí un poco más secundario, ha investigado, pero nunca ha tomado relevancia pública las investigaciones que ha hecho. Pero si ustedes se fijan, siempre van a encontrar una noticia donde la Auditoría General es justamente noticia. Hoy quien está al cargo o al frente de la Auditoría General de la Nación es nada más y nada menos y nada más que Pichetto. Para que se fijen la clase de figuras políticas que se ponen al frente de estos organismos, como para que tengan mayor peso, mayor independencia. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Este silencio lo tomo como que no tienen dudas, como que no me quieren plantear nada, y les doy la libertad de irse. Bueno, Muchas gracias, profe. Bueno, Nos profe, vemos. gracias. Gracias, Nos profe. vemos el Gracias, viernes. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. El viernes. Chao, Bien. profe. Chao. Chao. Chao.